my problems was I always wanted to please everybody. Hey, hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Y hoy te vamos a presentar nuestra lista de los momentos más impactantes en los que personas respetadas y exitosas, tanto modernas como históricas, perdieron su reputación estelar cuando sus terribles actos salieron a la luz. Lieutenant Colonel Williams had been commander of Canada's Air Transport Squadron, a key job at a time of war. Número 30. Oscar Pistorius. Antes de que Usain Bolt dominara los Juegos Olímpicos, Pistorius batía récords y ganaba medallas en los Juegos Paralímpicos. In the position that I'm in, I'm just so grateful to everybody that helped me get here and helped me perform tonight. Apodado como Blade Runner debido a sus prótesis, el corredor sudafricano fue aclamado por romper barreras para los atletas con discapacidad y convertirse en un héroe nacional en su país. Sin embargo, llegó el año 2013. Well, Eben, what we were expecting any minute now is for Oscar Pistorius to arrive here at the Pretoria Magistrates Court, where he'll be served with a formal indictment. En su domicilio, Pistorius disparó mortalmente varias veces a su pareja, Reeva Steenkamp. Aunque afirmó creer que era una intrusa, las autoridades lo acusaron de asesinato. En 2014, Pistorius fue declarado culpable del delito menor de homicidio culposo, lo que le valió una condena de 5 años. Sin embargo, tras varias apelaciones, el cargo se elevó a asesinato y Pistorius fue condenado a 15 años de prisión con posibilidad de libertad condicional en 2024. And he's also going to be banned from speaking to the media, so don't expect to see any interviews with him anytime soon. Número 29. Sean Combs. Desde becario hasta rapero y productor, Combs, también conocido como Diddy, se convirtió en uno de los ejecutivos discográficos más poderosos de la industria, contribuyendo al lanzamiento de varias estrellas como Mary J. Blige y Usher. Y esto a pesar de haber tenido numerosos problemas legales a lo largo de los años. Sin embargo, todo cambió en 2023 cuando su expareja, Cassie Ventura, lo demandó por agresión y otros motivos. Esto impulsó a otras mujeres a denunciar casos similares contra Combs, ya que las imágenes de las cámaras de seguridad del hotel donde se le veía agrediendo a Ventura se viralizaron. Once I saw the video, I just felt like I need to say something. La situación empeoró en 2024 cuando Combs fue acusado. En 2025 fue declarado culpable de 2 cargos, lo que le valió una condena de 4 años y 2 meses de cárcel. The reality is, Combs was able to escape the most serious charges against him, and this 50-month sentence is much less than the roughly 11 years that prosecutors were seeking. But the damage to his reputation is done. Número 28. John Kricfalusi. Considerado una especie de estrella de la animación de los años 90, Kricfalusi, bajo el nombre artístico John Kay, fue el creador y actor de voz de The Ren and Stimpy Show. Now go ahead. Tell me what's wrong. All this talk about eating made me hungry. I ate the $5. You stupid idiot! You filthy worm! Sin embargo, en 1992 surgieron informes de que fue suspendido de la serie por incumplir los plazos de entrega. A pesar de ello, John Kay continuó creando animaciones y diseños gráficos para producciones durante décadas. The way TV works now in movies is they want everybody to do everything exactly the same way. So, one season of a cartoon on TV 10 years later pretty much looks the same. Right. Sin embargo, en 2018 todo su legado se derrumbó cuando ex empleados de su empresa denunciaron que Kricfalusi los había manipulado y acosado cuando eran menores de edad. El animador, ahora en desgracia, admitió haber tenido una relación sentimental con un adolescente y emitió una disculpa poco sincera a las víctimas, alegando que su trastorno bipolar y TDAH, entonces sin diagnosticar, influyeron en sus deplorables acciones. Como resultado, Kricfalusi ha sido marginado de la industria. Pain does create great art, I do believe that, but you don't have to keep inflicting pain. Número 27. John Lennon. Leyenda de la música que desempeñó un papel fundamental en convertir a los Beatles en uno de los grupos más grandes de todos los tiempos, el legado de Lennon en la industria es, sin duda por lo menos, incalculable. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Además
de la música, también era conocido por su activismo político contra la guerra y otras causas. Sin embargo, para quienes lo conocían bien, existía otro lado mucho más oscuro. Según su primera esposa, Cynthia Powell, Lennon la golpeó una vez, poniendo fin a su relación brevemente. Tras reconciliarse, continuó insultándola y mencionando sus infidelidades. La gota que colmó el vaso fue cuando Powell sorprendió a Lennon y Yoko Ono juntos. I found out many ways. I mean, there was the intuition, the instinct, the fact that she was around. Just instinct, pure instinct. Julian, el hijo de Powell y Lennon, se distanció de su padre sin verlo durante un par de años y recibió muy poco en el testamento de Lennon. There was a great deal of anger there, but there's also, I've grown up a lot and there's been forgiveness since then. But it was tough, yeah. It was very tough growing up. Número 26. Winston Churchill. La mayor parte de Occidente ve a Churchill como un héroe por liderar al Reino Unido como primer ministro durante la Segunda Guerra Mundial y contribuir a la victoria de los aliados. Is it possible they do not realize that we shall never cease to persevere against them? Sin embargo, para India y Bangladesh es una figura muy diferente. En medio de la guerra, la región de Bengala sufrió una grave hambruna que provocó la propagación de enfermedades. El gobierno de la región creía que en lugar de mitigar el impacto, Churchill estaba desviando suministros de Bengala a las tropas aliadas. What we can say is that he didn't alleviate it or send relief when he had the ability to do so. Según Leo Emery, secretario de Estado para la India y Birmania, Churchill manifestó su odio hacia los indios, describiéndolos como gente bestial. Se estima que hasta 3.8 millones de personas perdieron la vida durante la hambruna de Bengala. ছোটবেলার অত অপমান অত কষ্ট আমি ওইটা ভুলতে পারি না. Número 25. Rolf Harris. Músico, presentador de televisión, artista, incluso pintó el retrato oficial de la reina Isabel II y actor, Harris fue una leyenda del entretenimiento. Tanto es así que se convirtió en un tesoro nacional en el Reino Unido, a pesar de ser australiano. I can't begin to tell you just how humbled I am by being here in this distinguished company. En 1985, Harris incluso presentó un cortometraje educativo que alertaba a los niños sobre el abuso, titulado Los niños pueden decir no. Sin embargo, en 2013, la Operación Yewtree, una fuerza policial que investiga casos de abuso históricos cometidos por celebridades, llamó a Harris. La policía actuó después de que varias mujeres denunciaran que Harris las había agredido cuando eran menores de edad. I've carried this for long enough, En 2014, el artista caído en desgracia fue declarado culpable de múltiples cargos, lo que le valió una condena de 5 años y 9 meses de cárcel. Harris fue liberado en 2017 antes de fallecer en 2023. When Rolf Harris was sentenced, the judge told him that he had no one else to blame but himself. But Harris never did show any remorse, a career eclipsed by his crimes, remembered as once a TV presenter, always a prolific abuser. Número 24. John Wayne. Para la mayoría del público, Wayne era un ícono del cine del oeste, ganador de un Oscar y con un impresionante legado en Hollywood. I say we do it my way, Ethan, and that's an order. Yes, sir. But if you're wrong, don't ever give me another. Sin embargo, para otros, él representaba un gran problema. Para empezar, Wayne apoyaba al controvertido Comité de Actividades Antiamericanas de la Cámara de Representantes, lo que lo llevó a la prohibición de varios artistas y creadores de Hollywood. There are a lot of wonderful things written into our Constitution that were meant for honest, decent citizens. I resent the fact that it can be used and abused by the very people that want to destroy it. No obstante, fue en una revista con Playboy en 1971 donde Wayne mostró públicamente su lado más oscuro. Además de mencionar su apoyo a la supremacía blanca y usar términos despectivos para referirse a las razas, también creía que sus antepasados tenían razón al arrebatarles el país a los nativos americanos. En 2019, durante las protestas de George Floyd en 2020, la entrevista resurgió, lo que provocó peticiones para que el aeropuerto John Wayne de California fuera renombrado. John Wayne's statue is Orange County's Confederate monument. And the same way that those monuments are coming down
across the nation, I believe his monument should be removed and the airport returned to its original name, which it had for 41 years, the Orange County Airport. Número 23. Phil Spector. Un gigante de la producción discográfica y pionero del estilo de producción conocido como muro de sonido, Spector trabajó con talentos legendarios como los Beatles, las Ronettes y Leonard Cohen. You know, somebody once asked me a question. They said, Philip, excuse me, camera. They said, Philip, aren't you lonely in this big house? Sin embargo, en lugar de disfrutar de su semi-retiro con su legado, lo destruyó en 2003 al asesinar a la actriz Lana Clarkson. Si bien Spector afirmó que Clarkson se había suicidado, su chofer declaró haber visto al productor con un arma de fuego. The people in the studios let him act crazy with guns and things, you know, that just gave him a right to be able to do it, because nobody said anything. El primer juicio en 2007 tuvo una gran repercusión mediática, ya que Spector tuvo que recurrir a varios equipos legales. Sin embargo, tras declararse nulo el juicio, volvió a enfrentar los cargos a finales de 2008. Esta vez, Spector fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua antes de fallecer en 2021. His legacy will forever be that of a convicted murderer who happened to write songs. Número 22. Hans Asperger. Con su investigación en neurología atípica, Asperger se convirtió en un destacado investigador del autismo, especialmente en niños. And Asperger had a much broader idea of autism, and he included children with milder challenges, which is one of the reasons behind this increase in diagnosis. Su trabajo fundamental incluso dio lugar a que una afección relacionada con el autismo, ahora desaparecida, llevara su nombre. Sin embargo, a pesar de su fallecimiento en 1980, una investigación descubierta en 2018 sugirió que Asperger no era el héroe médico que su legado había proyectado. En cambio, existían pruebas de que el médico austriaco estuvo involucrado en los crímenes de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Según los documentos, supuestamente remitió pacientes a la tristemente célebre clínica Am Spiegelgrund. Este centro formaba parte del programa Action T4, donde se practicaba la eutanasia involuntaria a personas con discapacidad. But certainly, you know, signatures on 2 death warrants is too many. Casi 800 pacientes fueron asesinados en la clínica. I do not want to be named after a Nazi cooperator. Simple as that. Número 21. Vidkun Quisling. Gracias a su relación laboral con el Premio Nobel de la Paz, Fridtjof Nansen, Quisling fue un humanitario en Noruega, colaborando en las labores de ayuda en Ucrania en 1922 e intentando obtener reparaciones para los supervivientes del genocidio armenio. Tras ser ministro de Defensa de Noruega, Quisling fundó el partido de extrema derecha National Samling y apoyó públicamente a Adolf Hitler. Cuando Alemania invadió Noruega en 1940, instó un golpe de Estado. Sin embargo, a pesar de su fracaso, finalmente fue puesto al frente del gobierno títere alemán en Noruega. In other words, used his own country to stage the last stand of the regime against the Allies. Luego, Quisling comenzó a deportar judíos del país escandinavo a campos de concentración. Tras la derrota de Alemania en la guerra, Quisling fue juzgado por sus numerosos crímenes en 1945 y ejecutado. Hoy en día, su apellido se usa como sinónimo de traidor. He was the figurehead who claimed to speak for a whole nation, but spoke for no one. Número 20. Lance Armstrong. Pocos atletas modernos se han acercado a esta caída. Durante los años 90 y principios de los 2000, Lance Armstrong era invencible. And to win 3 times in a row for you? Again, an awesome feeling. They're all different, they're all special, they all mean something different to me. Ganó muchas competencias como ciclista, incluidas 7 ediciones del Tour de Francia, e incluso salió victorioso mientras luchaba contra el cáncer, consolidándose así como una leyenda del deporte. Eso fue hasta el 2012, cuando la Agencia Antidopaje de Estados Unidos concluyó que había estado haciendo trampa. Las acusaciones de que había estado tomando sustancias ilegales para mejorar su rendimiento habían estado presentes desde el comienzo de su carrera, pero él siempre las negó. Do you deny the statements that Miss Andrew attributed to you in the Indiana University Hospital? 100%, absolutely. Sin embargo, las muestras de sangre y los testimonios de sus ex compañeros de equipo contaban una historia diferente.
Armstrong decidió no apelar a las declaraciones, por lo que fue expulsado de las competencias y despojado de sus títulos posteriores a 1998. Solo después de perderlo todo, finalmente admitió las acusaciones. I'm deeply sorry for what I did. I can say that thousands of times, and it may never be enough. Número 19. Pablo Picasso. Como uno de los fundadores del movimiento artístico del cubismo, es uno de los artistas más influyentes de la historia. With displaced noses and mouths and characteristic irregular forms, Cubism nicely encapsulated Picasso's aesthetic worldview. Desgraciadamente, el legado de Pablo Picasso está empañado por su desprecio hacia innumerables mujeres a lo largo de su vida. Maltrató a varias musas y luego las descartó por modelos más jóvenes. Una de ellas incluso afirmó que la encerró para impedir que trabajara con otros. But at the turn of the last century, women were treated like possessions, and we know Picasso liked control. También tuvo aventuras con ellas e incluso en un momento dado hizo que su esposa luchara con su amante por su afecto. Esta actitud se trasladó a sus hijos, a los que repudió después de que su última pareja, François Gillot, revelara su comportamiento abusivo. Estos incidentes han hecho que a algunos les resulte difícil separar a Picasso de su obra, especialmente de las piezas en las que las mujeres son el foco principal. It's a difficult thing for me to reconcile because I admire him so much in terms of what he created. Número 18. Neil Gaiman. Él es la prueba de que ningún legado es inmutable. Durante años, Neil Gaiman ha entretenido a niños y adultos por igual con sus obras de ficción. Perhaps someone of my experience would be a valuable addition to your crew. The king of fantasy books on our fantasy book writing team? Okay, Gaiman, you're in. Your job is to get lunch and lose the British accent. Cheeseburgers, French fries. I'm all over that, pal. Durante todo este tiempo, fue defensor de varias causas, entre ellas la protección de los derechos a la primera enmienda para los escritores y la sensibilización sobre los refugiados. En el 2024, su fachada cayó cuando varias mujeres lo acusaron de delitos sexuales. Neil Gaiman's persona and also his career placed him in continuous contact with young, admiring women. La acusación más grave fue de su ex niñera, quien presentó una demanda federal contra él en 2025, alegando que la había traficado. Aunque él ha negado las acusaciones, las consecuencias no esperaron. Varios de sus proyectos han sido suspendidos o cancelados por completo. El caso aún está en proceso, pero si es declarado culpable, será una de las caídas más grandes de la actualidad. What do you think your attraction to the dark side of things is? I think the thing that crystallized it for me was a quote from Ogden Nash, the great American poet and humorist, where he said, "Where there's a monster, there's a miracle." Número 17. Dr. Seuss. Sus fantásticos textos han contagiado a innumerables niños con las maravillas de la poesía. Puzzled and puzzed till his puzzler was sore. Then the Grinch thought of something he hadn't before. Maybe Christmas, he thought, doesn't come from a store. Maybe Christmas, perhaps, means a little bit more. Pero detrás de los personajes absurdos y los colores vivos de la obra de Dr. Seuss, se escondía una vida personal complicada. Su primera esposa, Helen, fue su mayor apoyo. No solo lo animó a perseguir sus sueños, sino que incluso editó su obra y aportó ideas para sus libros. She heard Ted when nobody else heard him. She was the one who discovered him. Desgraciadamente no fue suficiente para él. Seuss había estado viendo a otra mujer mientras Helen luchaba por su salud. Algunos incluso teorizan que ella insinuó su infidelidad en la última nota que le dejó antes de quitarse la vida. 8 meses después, Seuss se casó con su amante. Aunque su legado perdura en su obra, es difícil verlo sin pensar en Helen. Número 16. P.T. Barnum. Gracias a películas como The Greatest Showman, se le otorgó un legado del que tal vez no sea tan merecedor. Tell me, Mr. Barnum, does it bother you that everything you're selling is fake? Did these smiles seem fake? Doesn't matter where they come from, the joy is real. Para muchos, P.T. Barnum es simplemente el creador del circo moderno. Mucha gente conoce las acrobacias, animales amaestrados y los freak shows, pero no muchos saben de la oscura historia detrás de ellos. Barnum era un experto en el arte de la explotación para ganar relevancia con sus espectáculos. Empezó joven alquilando a una anciana afroamericana a la que un conocido suyo presentaba como una antigua esclava de 161 años. A partir de ahí, los abusos continuaron. Según se dice, separó familias
familias aborígenes para aprovecharse de su cultura, monetizó las discapacidades de las personas para entretener al público e incluso le realizó una autopsia pública a su primera víctima tras su muerte. So that my voice, like my great show, will reach future generations and be heard centuries after I have joined the great and, as I believe, happy majority. Número 15. Woodrow Wilson. Para muchos, el expresidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, es considerado uno de los defensores más grandes de un gobierno federal fuerte y el creador de varios sistemas económicos, entre ellos la Reserva Federal. Desgraciadamente, el bien que hizo no oculta su podrida política social. Incluso para la época, era un racista extremo. Many prominent African Americans had supported Wilson in 1912 because of his promise that his new freedoms would apply to all Americans equally. But once he was in office, Wilson sided with the many Southern Democrats in Congress and in his cabinet who favored segregation. Abogó por la segregación antes y durante su carrera política e incluso expulsó por la fuerza a los afroamericanos del ejército. También trabajó para excluirlos de los puestos dentro del gobierno y permitió que los miembros de su gabinete separaran racialmente sus departamentos. Estas acciones mancharon su legado. Although implemented by his subordinates, President Wilson defended racial segregation in his administration. Número 14. Thomas Edison. Si alguna vez has utilizado una cámara o encendido una bombilla, entonces tuvo algún impacto en ti. Thomas Edison es uno de los inventores más influyentes en la historia de Estados Unidos. Once upon a time, there was a man named Thomas Edison, and he invented the dictating machine, and the fluoroscope, and the repeating telegraph. Sin embargo, puede que no estuviera tan involucrado como pensábamos. En su laboratorio, era conocido por atribuirse el mérito de un producto, aunque fueran sus empleados los que realizaran la investigación y el trabajo para crearlo. Utilizó su influencia para acabar con las ideas de la competencia, incluida la falsa afirmación de que el sistema de corriente alterna de otra empresa era mortal. Now, Mr. Edison, there is a great degree of feeling between you and Mr. Westinghouse. I do not dislike Mr. Westinghouse. There's a contest between you two, isn't there? That is not what this is about. Más allá de su trabajo directo, su productora cinematográfica hizo un video, ahora infame, que mostraba la muerte de un elefante. Edison es la prueba de que es posible que no conozcamos toda la historia, ni siquiera de las figuras importantes. Número 13. Larry Nassar. Usar tu autoridad para abusar de quienes más confían en ti es vil, y esa solo es la punta del iceberg de los actos cometidos por Larry Nassar. My real interest, of course, with dance and gymnastics is my role with USA Gymnastics. Como ex médico del equipo femenino de gimnasia de Estados Unidos, era un experto en lesiones específicas e incluso escribió varios artículos sobre cómo tratarlas. Las acusaciones contra él comenzaron en la década de 1990, pero se ocultaron hasta 2016, cuando finalmente lo despidieron. Esto destapó a más de 250 sobrevivientes con el valor para denunciar que utilizaba los exámenes médicos como pretexto para cometer abusos. Larry Nassar did not arise in isolation. La lista de los horribles delitos que cometió creció a medida que avanzaba el juicio, lo que le valió varias condenas de décadas de prisión en cárceles federales y estatales. What I need is systemic change at the highest levels to end the culture of abuse that is sweeping our nation. Número 12. Henry Ford. Aunque lo mencionan en las clases de historia, normalmente ignoran el alcance de sus creencias. Cuando se menciona a Henry Ford, suele ser para hablar de sus avances en la industria automovilística. Through his own fierce determination, he had risen from obscurity to become one of the most famous and powerful men in the country. With the Model T, the most successful car in history, and the groundbreaking $5 a day wage, Ford ushered in the modern world. Lo que no se menciona es su firme creencia en diversas teorías conspirativas, en particular aquellas que demonizaban a las personas de fe judía. Esto lo llevó a comprar el periódico de su ciudad natal solo para poder publicar su antisemitismo. Luego obligó a sus concesionarios a distribuir sus ideas entre sus clientes. What really matters about Henry Ford is that just he had so much power and so much cultural authority, and when a figure like Henry Ford sanctions this kind of thing, it has,
It legitimizes these ideas. Como si no fuera suficiente con difundirlo en Estados Unidos, convirtió los artículos en 4 libros diferentes, que luego vendió en todo el mundo. Su obra llamó la atención de los alemanes Heinrich Himmler y Adolf Hitler, y este último lo citó como fuente de inspiración. Número 11. Madre Teresa. Durante la mayor parte de su carrera fue considerada una santa moderna, y su canonización lo demostró. How do you feel about that when people call you a saint? Nothing to feel about it because we are all meant to be holy since we have been created for that. La Madre Teresa fue conocida principalmente por fundar a las Misioneras de la Caridad, un grupo dedicado a alojar y cuidar de los enfermos. A puerta cerrada era mucho más corrupta y creía que la mayoría de los enfermos necesitaba sufrir. Esto se corrobora por la falta de atención médica adecuada en sus instalaciones, a pesar de que recibían millones en ayudas. To her, the convent and the catechism matter more than the clinic. Ella y sus misioneros también se aprovechaban de los enfermos coaccionándolos para que se convirtieran a su religión. E incluso se acercó a personas ahora condenadas por abusar de menores y a líderes de regímenes dictatoriales. Toda esa controversia plantea la pregunta de hasta qué punto la Madre Teresa fue realmente una santa. Número 10. Jim Jones. Started as an effort by a charismatic preacher to build a new society, but it ended, of course, with the tragic deaths of more than 900 people. Por naturaleza, los líderes de sectas deben ser respetados, carismáticos y agradables. Y quizás ninguno engañó al mundo como Jim Jones. Jones fue muy respetado en vida, defendiendo la igualdad racial y ofreciendo apoyo a los marginados. También acumuló un importante capital político, recibiendo elogios de alcaldes y funcionarios municipales, e incluso siendo nombrado miembro de la Comisión de la Autoridad de Vivienda de San Francisco. Did his message at the time resonate with you? Yes. No isms, no sexism, racism. Parecía ser una combinación inusual. Un líder espiritual imponente, un destacado activista por los derechos civiles y un organizador comunitario. Pero la historia de Jones terminó en una tragedia significativa cuando llevó al templo del pueblo a Guyana y asesinó a más de 900 miembros, convirtiéndose en uno de los sucesos más impactantes del siglo XX. Jonestown was described as his paradise, and it was not. Former member Leslie Wagner Wilson says followers were overworked and underfed. And then as time wore on, I realized that there was no future in Jonestown. Jim became increasingly paranoid. Número 9. John Wayne Gacy. Ed and Lily Grexa lived next door to the family of John Wayne Gacy on Summerdale in Norwood Park. The Grexa's daughter Audrey used to babysit for Gacy. So I stayed in the house and I didn't know there was bodies under there then. Hoy en día, John Wayne Gacy es conocido como uno de los asesinos en serie más famosos de la historia de Estados Unidos. Activo durante la década de 1970, Gacy asesinó al menos a 33 personas y enterró a la mayoría en el sótano de su casa. Pero si nos remontamos a los años 70, era un hombre muy respetable. Just come inside, answer a couple of questions, and don't even think of it like a job interview. Gacy era muy activo en la política, colaborando estrechamente con el Partido Demócrata local, e incluso se tomó una foto con la primera dama Rosalind Carter. También fue voluntario en eventos comunitarios, dirigió una exitosa empresa de construcción y actuó en hospitales y fiestas infantiles como Pogo el payaso. Mucha gente lo apreciaba, por eso fue una sorpresa cuando se supo la noticia. John actually called right after he got arrested and talked to my dad. And my dad said to him, "Why'd you do it, John?" And I guess John said, "Oh, I'm innocent, I didn't do anything." Número 8. Bill Cosby. It was a striking sight this afternoon. Bill Cosby in handcuffs. De todos los famosos que fueron denunciados tras el movimiento Me Too, Bill Cosby fue uno de los más impactantes. Este comediante fue enormemente respetado en su apogeo, no solo por su legendaria carrera, sino porque parecía una persona genuinamente buena. Estuvo muy involucrado en la promoción de la educación, donó millones a la caridad y era una figura pública de confianza, lo que le valió el apodo del papá de América. Dad, can I talk to you for a second? Is it about money? No. Let's go. También fue esta reputación la que permitió que la gente ignorara o desconfiara de las acusaciones iniciales en su contra. Pero cuando más de 60 mujeres acusaron públicamente a Cosby de agresión, su reputación quedó total y permanentemente destruida. Su caída en desgracia marca una de las caídas más dramáticas en la historia de Hollywood y podría ser objeto de estudio durante décadas. At
that trial, several other women who alleged Cosby had similarly assaulted them testified against him. Today, Judge Stephen O'Neill said the evidence, sometimes from Cosby's own words, was, quote, overwhelming that Cosby had planned to drug and assault Constant, and he declared Cosby a sexually violent predator. Número 7. Coco Chanel. Trousers, the little black dress, even getting a suntan, they're all part of the revolutionary legacy of Gabrielle Chanel. The designer radically transformed the way we dress in the first half of the 20th century. Now Paris's Galliera Museum is paying tribute to her and her fashion manifesto. Una de las diseñadoras de moda más icónicas de la historia, Coco Chanel, revolucionó el estilo femenino a principios del siglo XX. Desafortunadamente, la Segunda Guerra Mundial arruinó en parte su reputación, ya que salió a sabiendas con el oficial nazi, el barón Hans Gunther von Dinkel. At Paris's Ritz Hotel, her affair with a Nazi intelligence officer was common knowledge. Pero es mucho peor que eso. En 2011, Hal Bachmann publicó el libro Durmiendo con el enemigo, donde informaba sobre archivos de inteligencia recientemente desclasificados. Resulta que Chanel también era una espía nazi y trabajó con ellos en diversas funciones, incluso con el nombre en clave Westminster. Chanel también intentó usar las leyes nazis antisemitas para expulsar a los socios judíos de Parfums Chanel, con la intención de aprovecharse de ellos para su propio beneficio económico. In recent years, Chanel's dirty laundry has been making headlines at home and abroad. Número 6. Jimmy Savile. For more than 40 years, Sir Jimmy Savile was a show business friend of the establishment, a friend of the rich and famous, even of prime ministers and royalty. Antes de 2012, Jimmy Savile era un hombre muy respetado en Gran Bretaña. Su destacada carrera televisiva era solo una pequeña parte del pastel. Savile también se embarcó en extensas campañas de recaudación de fondos y fue voluntario en numerosos hospitales, lo que le valió el reconocimiento público y la confianza institucional. Además, tenía enormes conexiones con la realeza y la política, con vínculos personales con muchas personas poderosas, e incluso fue nombrado caballero por la reina Isabel II por sus servicios. How on earth do you raise £10 million in 3 years? Pero poco después de su muerte, se reveló que Savile había agredido a cientos de personas a lo largo de las décadas, convirtiéndolo en uno de los delincuentes más prolíficos de la historia británica. En retrospectiva, las señales de alerta estaban ahí, pero fueron ignoradas en gran medida debido a la reputación de Savile y sus amplios contactos. Everyone was bedazzled by him. He was like a conjurer. He mesmerized people. We trusted him. Número 5. Wernher von Braun. I am Werner von Braun, speaking for the Alabama Space and Rocket Center. Después de la Segunda Guerra Mundial, un aproximado de 1.600 alemanes fueron llevados a Estados Unidos para trabajar para el gobierno estadounidense. Uno de ellos fue Wernher von Braun, quien se convirtió en un científico célebre durante la carrera espacial de los años 50 y 60. Y aunque su pasado con los nazis era conocido, pronto su reputación pasó a ser la de un héroe de la Guerra Fría. Mientras el gobierno estadounidense minimizó sus afiliaciones nazis. They were interested in all sorts of advanced technologies, and they also noticed the small group around Werner von Braun, which was developing rockets. En realidad, von Braun era cómplice de un sistema de trabajos forzados y asesinatos masivos, utilizando prisioneros de campos de concentración en su programa de cohetes B-2. Las condiciones eran inhumanas, y entre 10.000 y 20.000 personas murieron trabajando en sus instalaciones. De hecho, murieron más personas construyendo el B-2 que las que murieron a causa de la propia arma. The Versailles Peace Treaty had forbidden weapons like tanks, planes, heavy artillery to Germany. But nobody had thought of mentioning missiles. Número 4. Gilles de Rais. Gilles de Rais, Marshal of France. Formidable to men, fascinating to women, feared by all. Este caballero alcanzó fama como valiente comandante militar durante la Guerra de los 100 años, y es conocido principalmente por luchar junto a Juana de Arco. Nació en la nobleza y se convirtió en uno de los hombres más ricos de Francia, pero en los años posteriores a su carrera militar,
Jill se retiró a sus propiedades, donde se comportó de forma cada vez más errática y siniestra. Los niños de la localidad comenzaron a desaparecer, pero sus familias campesinas a menudo eran demasiado pobres o temían enfrentarse a un noble poderoso. Sin embargo, los rumores se extendieron a medida que desaparecían más niños, y Jill finalmente fue investigado y arrestado. Su verdadero número de personas asesinadas es difícil de corroborar, pero podrían ser cientos. Fue declarado culpable y ahorcado el 26 de octubre de 1440. Número 3. Russell Williams. Colonel Russell Williams seemed the embodiment of the military ideals of duty and honor. Pilot for prime ministers and royalty, commander of the secret Canadian base in the Persian Gulf. Un coronel condecorado, Russell Williams, sirvió en la Real Fuerza Aérea Canadiense durante más de 20 años. Oficial modelo, Williams supervisó importantes operaciones militares y voló personalmente con dignatarios VIP por todo el mundo, incluyendo la reina Isabel y a varios primeros ministros canadienses. May 2005, the Queen and Prince Philip in Canada. In command of their flight, an officer on his way up in the Canadian Forces, Lieutenant Colonel Russell Williams. También fue asesino y agresor sexual. Williams cometió más de 80 allanamientos relacionados con fetiches entre 2007 y 2010, a menudo robando lencería antes de pasar a la agresión. También asesinó a 2 personas, la cabo Jessica Lloyd y Marie-France Comeau, una azafata de vuelo militar. Finalmente fue condenado a cadena perpetua y despojado de su rango y medallas. Su uniforme incluso fue quemado por el ejército canadiense en un gesto simbólico de protesta. And today, what began as fetish and fantasy led to a life sentence of solitary misery. Número 2. Bernie Madoff. But then she said, there's just one thing about him, though. He never looks you in the eye. My mother got it before anybody. She just didn't put it together. Because this god was a demon, a devil. Muy pocos financieros eran tan respetados como Bernie Madoff. Este hombre era el rey de Wall Street, dirigiendo la firma Bernard L. Madoff Investment Securities y gestionando dinero para bancos, organizaciones benéficas, fondos de cobertura, celebridades, de todo. También fue pionero en el comercio electrónico y ayudó a desarrollar el Nasdaq, convirtiéndose en uno de los primeros presidentes. He began serving on industry boards. He began being invited to regulatory roundtables, and he was elected to 3 terms as the chairman of the board of Nasdaq. And in the early 90s, he was a trusted, respected Wall Street statesman. Y mientras todo esto sucedía, Madoff dirigía el mayor esquema Ponzi de la historia. En 2008 sus propios hijos lo denunciaron y los investigadores descubrieron $65,000 millones en ganancias falsas. Miles de inversores perdieron los ahorros de toda su vida y Madoff fue condenado a 150 años de prisión. Es un duro recordatorio de que incluso los profesionales más experimentados pueden ser engañados si se ignora lo que hay detrás. The sentencing of Bernie Madoff, the mastermind behind the biggest Ponzi scheme in history, getting 150 years behind bars. Hey, aún no llegamos al final, pero ya casi. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones sobre nuestros últimos videos. Muy bien, veamos nuestro puesto número 1. Número 1. Harold Shipman. From the dock, he'd shown no emotion. He stared straight ahead as the foreman of the jury read out the verdicts. Guilty to 15 counts of murder and to forging the will of one of his victims. Los médicos son algunas de las personas más respetadas de la sociedad y literalmente les confiamos nuestras vidas. Por eso es tan terrible que esa confianza se rompa, especialmente por medios maliciosos. Harold Shipman era un médico de cabecera británico que tenía su propia consulta en Hyde, Gran Manchester. Gracias a su labor como médico, se ganó la confianza de pacientes vulnerables, especialmente de personas con cáncer y mujeres mayores que vivían solas. These are the women Shipman murdered. Not one was suffering from any serious illness. Everyone died suddenly after a visit from Dr. Shipman.
Luego administraba a sus pacientes dosis letales de heroína farmacéutica y certificaba las muertes él mismo, atribuyéndolas a menudo a causas naturales como un derrame cerebral o una insuficiencia cardíaca. De esta manera, Shipman asesinó a unas 250 personas, convirtiéndolo en uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia. Harold Shipman killed more people than anyone else in British peacetime history. He was convicted of 15 murders, but those were just the tip of the iceberg. ¿Confías en las figuras de autoridad? Can I thank you for everything you do for every good cause? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.